no aplica pues a los magistrados de los consejos funcionarios de la judicatura ni a los de la dirección ejecutiva. ¿Ellos se les evalúa con otro? Con otro acuerdo, sí. Hay que calificar a los empleados de la sección administrativa también, para que Sí, sigan. claro, Es que lo que pasa es que nosotros Pero siempre, son otros criterios. porque nosotros siempre hablamos de este, pero no evaluamos cómo él califica a ellos, que de pronto no está haciendo tan rígido, por ejemplo. Sí. digamos, ahí hay dos cosas, doctor. No es que se hable de rigidez, digamos, acá se habla más, pues, lo que sí es más objetivo. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se van a calificar a los jueces, y en eso también se ha buscado avanzar con este acuerdo, cuando se va a calificar a los empleados, digamos, no tenemos el mismo nivel de desagregación, ¿sí? Porque, digamos, si usted va, como les ha ocurrido a muchos magistrados y muchos jueces, van a interponer recursos, ¿sí? Si a uno le van a calificar, ¿sí?, con un factor o un subfactor, un tema que es subjetivo o que no da la posibilidad de evidenciarlo, pues uno no tiene nada que hacer, ¿sí? Si a mí me dicen, usted en autonomía Cumplió los sacó términos para 8, la carrera sacó de 8, recursos médicos. o sacó 8, ¿sí? Si se cumplieron los términos, procesales, doctor. Entonces si tenemos eso, ¿sí?, en este caso, pues es mucho más difícil que si yo le digo, usted sacó tantas tutelas y se las calificó su superior. Y su superior allá dijo, en los factores, no se los dijo arbitrariamente, sino que dijo, mire, en su factor, dirección del proceso, sacó tanto, en el análisis de los antecedentes, sacó tanto. Entonces, usted mismo, cuando va a interponer el recurso, va a tener el fundamento objetivo para decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me colocó de calificación respecto a este factor o a este subfactor por X o Y circunstancias, porque lo tiene que decir motivadamente. Igualmente en el factor eficiencia o rendimiento, ¿sí?, que yo le diga, no, es que yo en el factor eficiencia o rendimiento tuve tantos egresos o tantos ingresos que tenía durante el periodo y ustedes no me lo tuvieron en cuenta. Adicional a eso no me tuvieron en cuenta mis permisos sindicales y adicional a eso no me tuvieron en cuenta que estuve incapacitado tantos días. O que no me tuvieron en cuenta que en el Chocó se fue la luz una semana y yo no podía trabajar durante ese tiempo igual que los demás. Entonces, con fundamento, no, que son criterios objetivos, yo sí puedo interponer mis recursos, ¿sí? Entonces, el nivel de desarrollo y avance que se tiene en el caso de magistrados y jueces ha sido objeto de que otros países han venido a preguntar, ustedes cómo evalúan los jueces. Ecuador, estos han venido a mirar. Pero ven que puede ser una buena herramienta, ¿sí? No es perfecta, pero han encontrado cosas muy interesantes técnicamente, ¿no? Entonces tenemos que la calificación de servicios debe realizarse como mínimo para los servidores judiciales cuando tengan un término mínimo de 3 meses en los cargos. Cuando se desempeñen varios cargos en propiedad, siendo nombrado el registro elegible, se evaluará su desempeño en el último cargo. Estando en propiedad y se desempeña en un cargo de carrera provisional o por traslado en varios cargos, se hará de forma proporcional al lapso laborado en cada uno de ellos. Sí, el artículo sexto. Las excepciones. Sí, las excepciones, si quieren, los avances que se tienen también. Es que ya incluye, digamos, lo relacionado con los temas sindicales, para los servidores judiciales que están asociados, y esto se incluyó dentro de este acuerdo, que había sido uno de los requerimientos de la matriz de consulta. Favorecen mucho las embarazadas. Nunca es mucho, Sí. nunca es mucho. Ay, Pero no. porque la rama nunca ha tenido en consideración las situaciones propias de la mujer. No, y ahí es Claro. lo positivo de esto es que vamos a ir los hombres también responsables porque tenemos igualdad de derechos. No, pero Entonces, no puedes embarazar, o sea, tiene un Sí, no. No, es que no es por eso. ¿Sí? Sí, no, acá estamos. Tenemos que por comisiones o permisos, participación en eventos de formación y capacitación, salud ocupacional autorizados por la sala administrativa, se descuenta la totalidad del tiempo invertido y siempre que esté acreditado. Por ejemplo, los comités o el comité paritario de salud, todo esto, las personas que hagan parte de esos comités, pues tendrán su certificación y lo mismo la que expida la escuela judicial, en los cuales ha sido
digamos, uno de los Vicentes o ha dictado los cursos, porque en la norma tenemos eso. El tiempo dedicado a cumplir los despachos comisorios fuera de la sede del despacho, el cual se debe acreditar ante la sala administrativa competente. Esas partes operativas hay que Eso, entonces, claro, tienen que decirle al consejo seccional, a la sala administrativa seccional, lo que les corresponde ahí. A las servidoras que se encuentren en estado de gravedad se les contará 10 días. No, pues no les contaba nada. ¿Ah? Y esto es poquito. Sí, claro. Estos 10 días. Claro. Para la primera embarazo. hay situaciones, por ejemplo, no solo en el posparto, entonces, por ejemplo, el embarazo, en la lactancia, puede que también tenga una regulación No, mejor. porque la lactancia está muy cara. Pero hay Sigamos. momentos en que Listo. tiene que estar. A los presidentes, Sí. a los presidentes de los tribunales y salas disciplinarias de los consejos seleccionados de los consejos se les descontará 15 días por periodo por las labores de representación, que a ellos les toca asistir a algunos eventos, algunas cosas, y entonces se les descuenta 15 días para efectos de su calificación. No está muy mal regulado. De pronto hay Por ejemplo, las salas, fundamento. por ejemplo, dos cosas ahí. Ustedes no vieron el acuerdo 108 que habla de la reducción de carga de los presidentes de corporación en un 50%. Eso no lo cuadraron, no lo enfatizaron bien. Los vuelves a poner las. Sí, y otra De cosa 15 que, días. y otra cosa que no regularon bien fue el trabajo de los presidentes de salas especializadas. Exacto, sí, porque acá no se tuvieron las especializadas, sino de los tribunales, Solamente los. porque Eso tienen, es digamos, un la camino. legislatura. Pero fíjense que eso es producto de las mesas de calificación que pueden ser objeto de mejoramiento del sistema como tal. Acá tenemos unos efectos de la calificación de servicios. Tenemos unos efectos de la calificación, pues la calificación nos sirve para lo relacionado con los estímulos y distinciones, para efectos de participar en los procesos de capacitación e información cuando hay convocatorias, para los traslados, para la permanencia en el cargo, para ser promovidos, ¿sí? Para la obtención de estadísticas de políticas de administración de justicia y para el análisis de la prestación del servicio. Nos da una información sobre eso. La información en el factor de eficiencia o rendimiento debe ser reportada por los servidores judiciales, pues, lo relacionado también con la calificación de los empleados, en los formularios e instrumentos diseñados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. Los superiores funcionales de los jueces y magistrados son los responsables de iniciar los formatos de calidad, ¿sí? Y de remitirlos a las salas administrativas competentes, a efectos de lo que son la calificación de jueces. Entonces fíjense que el sistema está compuesto de diferentes instancias. ¿Esto qué permite? Permite una mayor objetividad en la calificación, desde el punto de vista técnico, ¿no? La calificación no se la hace una sola instancia ni una sola entidad, sino se la hacen es cada uno que es el responsable. En el caso de calidad, tenemos que la hace es el superior funcional, pero no un único superior, sino que aleatoriamente le corresponde precisamente para que sea más objetiva. Yo, por decir algo, si le tengo mucho cariño a un juez y soy magistrado y me cae todo lo de ese juez, pues podría tener una distorsión en la calificación, pero eso acá difícilmente se presenta porque por reparto le corresponden a diferentes calificadores y ellos a su vez pues remiten el resultado de esa calificación en las diferentes fichas, que eso nos da pues nada más objetividad, ¿sí? En la calificación, que es lo que se busca. El suministro de la información, ya salió el acuerdo 104-76, que es el nuevo sistema de estadísticas judiciales que se han hecho algunas adecuaciones en el CIERJU, que es el 104-76. Acá nos establece que cuando dos o más funcionarios ocupen un mismo despacho, se diligenciarán ciertos formatos cuya fecha de corte debe coincidir con la posesión, ¿sí? De esto muchas veces hay inconsistencias en los reportes de la información y eso en cierta forma retrasa, digamos, el proceso de consolidación de la calificación. En lo de los magistrados de las salas administrativas, pues hacen las visitas de organización del trabajo para la elección de los magistrados y jueces. Están comisionados para los magistrados, ¿no? El tribunal hace un informe
con un formato, un formulario específico de recolección de información para mirar cómo están con los diferentes factores en la organización del trabajo. Si en el periodo a calificar se desempeñaron en el mismo despacho 2 o más funcionarios, deberá diligenciarse el mismo número de formularios para cada uno de ellos. Los superiores jerárquicos de los empleados son los responsables de diligenciar los formularios para la calificación de servicios de estos, ¿no? En esas visitas están los 16 procesos. Los 16 procesos, sí señor, ahí hay unos formularios para que hagan los... Eso no existía antes. Solo se limita a Bueno, eso. allá ahorita Organización. avanzamos un poco y ya llegamos a ese punto que los inquieta bastante, vamos a mirar. ¿Qué sucedió a raíz de las observaciones que se recogieron en las matrices y en las reuniones y talleres con los jueces y magistrados? Que había algunos funcionarios que podían reportar la información, pero con inconsistencias. O sea, había jueces que decían, no, es imposible que este señor haya saque 1.500 y que yo saque tanto. Es imposible que este otro tenga unos egresos de 1.300 cuando yo no tengo los mismos egresos. Entonces, ¿qué se da en este nuevo acuerdo? Se da la posibilidad de que las salas administrativas seccionales, en las visitas que tienen que realizar a los despachos judiciales una vez al año, establezcan estos criterios, ¿sí? Establezca aquellos despachos que tuvieron un mayor inventario, o sea, para que vayan y revisen, ¿no? Para que hagan una visita y revisen ahí el despacho, para constatar, digamos, de cierta forma que la información sí está siendo correctamente diligenciada. Entonces tenemos un mayor inventario, ¿sí? Visitan los 2 despachos de los que tengan el mayor inventario final de procesos activos, ¿sí? Cada especialidad. Mayor egreso durante el periodo, menor número de egresos durante el periodo, mayor número de procesos sin trámite dentro del periodo, los más altos índices de rendimiento, los más bajos índices de rendimiento y 2 despachos elegidos al azar. Con esto podemos tener una información que nos va a permitir a nosotros contrastar la información reportada por los despachos y mirar de hacer una verificación, no en un sentido policivo ni nada, sino de verificar y buscar los correctivos necesarios. Que tiene sanción. No, digamos, en eso hay una discusión, doctor. Digamos, esto es una actuación administrativa, no disciplinaria. El acopio y procesamiento y análisis de la información respecto a los jueces y empleados estará a cargo de las salas seccionales. Para los funcionarios, la información deberá reportarse a más tardar el primer día hábil del mes de octubre del año siguiente al periodo vencido. La unidad de desarrollo y análisis estadístico es la responsable de procesar y consolidar la información de las estadísticas que se reportan a nivel nacional. Y la unidad de carrera es la responsable de establecer los indicadores para la calificación de servicios. Entonces, a partir del periodo de evaluación que se consolide con el 181, la calificación en firme será publicada en la página web de la rama judicial, ¿no? A los usuarios. En esto ha habido inquietudes por parte de algunos funcionarios, pues, preocupados por esto. Pero no entiendo, digamos, Son muros de la infamia. No, que no se trata de que usted Siga. Cuando se establezca que la información reportada del factor eficiencia o rendimiento es inexacta, la sala administrativa competente requerirá al funcionario para que dentro del término de 5 días verifique, corrija o justifique la inexactitud encontrada en la misma. ¿Sí? Que muchas veces se le solicita y no lo hacen en los términos requeridos, o digamos en este caso se hacen validaciones por parte de la unidad de desarrollo y por la parte de la unidad de carrera, pues buscando si hay, digamos, ciertas inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios, que puede ser posible, ¿no? Digamos que se presente en el juzgado. El despacho que no rinde información o la rinda inexacta se le asignará 0 en la calificación del factor de eficiencia o rendimiento, que será determinado por la respectiva sala administrativa del Consejo Superior Seccional según su competencia. Como un preescolar, carita feliz, carita No, eso es ilegal. Gravísimo. Eso es ilegal. Digamos, ahí es, si no la rinden, si no rinden las estadísticas, si no rinden, digamos, coloquémonos del otro lado. Entonces tienen un funcionario que no rinde ninguna información. ¿Cómo hago yo para establecer? Ir al despacho y Por Y hacer el inventario. Es que va a ser Por
Presume que Es que se presume la mala fe. Vamos a mirar, sí, porque lo pueden hacer. O sea, antes de establecer todo esto, o sea, esto que está acá, eso estaba en el 1392 y no había discusión sobre eso. ¿Sí? Claro, pero fíjense que ninguno salió porque le pusieron cero. Ninguno. Pero puede salir. No, pero digamos, a ninguno. Ahora, es que no hayan cumplido con la norma, eso es Si es un dirigente sindical, le ponen Es cero. que es un poco eso, o sea, digamos, como todos, claro, como, sí. hasta allá sí no sé si Sí, se sí, acaba. sí. Sí, se acaba. Era un indicador Era un indicador. de eficiencia Bueno, práctica. entonces, miremos eso, la realidad es que ninguno sacó cero, ninguno fue excluido porque se le calificó cero en el factor de eficiencia. Entonces hay Por que esta quitar razón. esa regla por desuso. Puede ser una protesta, ¿no? Porque pues acá lo que uno encuentra es que lo que les comentaba ahora, todos, la gran mayoría están en el nivel excelente y bueno. O sea, entonces no tiene por qué preocuparse porque todos reportan su estadística y todo bien. Entonces es una situación que de pronto está escrita, pero lo que dicen no se aplica. Y si se llegase en algún momento a tener que aplicar, pues tendrá que ser muy bien verificada y constatada de que se dio, ¿no? Tenemos ahora que el nuevo acuerdo, ¿sí?, contrario a lo que muchas veces se establece en diferentes escenarios, que dice que tiene más en cuenta el factor eficiencia o rendimiento que el factor calidad. Este es uno de los aportes que se hizo con la consulta de magistrados jueces a nivel nacional y en las matrices, en los seminarios y talleres que se hicieron a nivel nacional. Se estableció que la calidad tiene preponderancia sobre la eficiencia y sobre los demás factores de calificación de servicios. Tenemos en calidad 42 puntos, eficiencia o rendimiento 40, organización del trabajo 16 y publicaciones 2 puntos. En esto siempre ha habido una discusión respecto a las publicaciones, pero como les explicaba al inicio, digamos, la sala tiene una camisa de fuerza que ¿cuál es? Que están dados por ley estatutaria. La que establece no la sala, sino la ley estatutaria. Entonces, inicialmente, este subfactor se le había asignado en las anteriores reglamentaciones 5 puntos y posteriormente ha ido tratando de disminuírsele, porque lógico, no todos los funcionarios realizan publicaciones, los servidores de la rama judicial realizan o pueden realizar publicaciones. Pero la podrían bajar a La cambio por Pues, entrevista. la otra es, el otro lado, claro, el otro lado está es en que aquellos que hacen el esfuerzo, que son personas muy buenas y tienen publicaciones y quieren que se les pague, ¿sí? Que son pocos, pero sí los hay. Entonces ellos también dicen, y como, o sea, antes ellos dicen, no, debería haber 10 puntos, porque yo sí saco publicaciones. que estamos para dictar sentencias. Debería haber una revista de consejo sobre la revista en sus publicaciones para facilitar el medio. No se puede pensar en una revista del consejo para que publiquemos, porque mientras tú no tengas un medio donde publicar también. Y Pero entonces, porque la ahí- escuela no tiene departamento de investigación. La escuela judicial, si tuviera departamento de investigación, que es la única forma de hacer revistas indexadas que tienen valor, porque no es hacer artículos por hacer en cualquier publicación, Sí, tiene que ser sino que tienen que ser indexado. sustentadas, tendría la escuela judicial que tener departamento de investigación, que no lo tiene esa hay que hacer una escuela de alto estudio. Exacto. O sea, subirle más el nivel. Y dar tiempo para eso. Se puede hacer Sí, convenios se con puede, eso. pero no. Exacto, convenio con. Nosotros lo hemos hablado en la escuela muchas veces que nosotros quisiéramos que hubiera un departamento de investigación. ¿Para qué? Para sacar un resultado de cuáles son las principales líneas. Es el tema, por ejemplo, que expone la doctora a todos los que han hecho el concurso, fue de manera incipiente propuesta, ¿no? Que es lo que se hablaba del tema de investigación, que hace parte del concurso como un tema, como un desarrollo, pues buscando motivar a los aspirantes que van a ingresar a que desarrollen una actividad de investigación, ¿no? Y que pudiera continuar, ¿no? Lo hicieron. Unas líneas de Claro, jurisprudenciales trabajos muy buenos que se hicieron por parte de interesantes los que quedaron allá aspirantes. archivadas. ¿Por qué no? O sea, No hay departamento de investigación Claro, que que trabaje. tendría que haber una continuidad, o sea, que si existiera un grupo, un equipo, que de pronto Como en las tomara en cuenta. universidades, Claro. que tienen su En departamento el de proyecto, investigación y en el son proyecto de sus- equilibrio de poderes que está tramitándose se excluye ya este factor. Doctor, Creo que ¿podría no devolver vale. la Filmina una cosita que no lo leyó?
Se restará un punto a la calificación sí, integral bueno. por pérdida de Incluye eso, sí, competencia por vencimiento del Listo. derecho. Entonces vamos a ese punto. Casi nada, que Bueno, entonces vamos a mirar. Dice, se restará un punto a la calificación integral por pérdida de competencia por vencimiento del término. El pero artículo, esta solo se refiere al Código General del Proceso. el Código General del Proceso. Entonces, ¿qué establece? El Código le da un mandato legal a la sala administrativa, en ese artículo. Le dice que con la pérdida de competencia que se dé en los diferentes procesos deberá verse reflejada en la calificación de servicios de los funcionarios judiciales. Pero no así. Es lo que dice. ¿Sí? ¿Cómo se podría ver reflejada? La pregunta es ¿cómo más se podría ver reflejada en la calificación? Es la pregunta. Pero doctor, vea, usted dice, perdón que Claro. me meta en este punto, que el factor calidad no contempla rendimientos. Y resulta que el formato de calidad, el primer punto es cuánto demoró, tiempo. O sea que dentro de calidad están los tiempos. Y el segundo punto es que este ítem también hay que aclarar en su exposición que solo es para una jurisdicción, que es jurisdicción civil y penal. Código General del Proceso. Esto de la demanda. Yo creo que tenemos muchas inquietudes y yo quiero como proponerles que más bien, porque escuchemos sí, pero no sé si el tiempo nos van a dar. Doctor, disculpe, que le pregunte más o menos cuánto tiempo No, porque todavía falta la descubrir. presentación. Claro, tendríamos que descubrir cada uno de los factores, por eso era que hacíamos la Lo más importante es por poner un ejemplo, digamos, el factor de eficiencia tiene una lógica y tiene un desarrollo específico. Calidad también tiene eso, cada uno de los subfactores. Entonces, por eso era que preguntábamos media hora, que es poco, tratamos de ¿Cuánto decirles. tiempo llevamos? O en su defecto, como dijo la doctora María Claudia, como muchos ya Que hagan han cogido y han manejado el acuerdo, hay unas inquietudes puntuales. Entonces encontramos que el factor de eficiencia o rendimiento en este acuerdo va de 0 a 40 puntos. Tenemos de dónde vamos a obtener esta información para evaluar o para obtener la calificación del factor de eficiencia o rendimiento. Se encuentra establecido en el artículo 104 de la ley 270, donde establece que los funcionarios deben rendir unas estadísticas, que hay que haya sido reglamentado por la sala administrativa. Teníamos anteriormente el acuerdo 2915 de 2005, que fue ya derogado por el PSAA 16 10476 de 2016, que se actualiza el 1 de enero. ¿Quiénes son los encargados de rendir esa información? Son los funcionarios de cada despacho. El factor lo consolida la sala administrativa superior para los magistrados y las seccionales para los jueces. Actualmente entonces el factor se subdivide en dos factores: respuesta efectiva a la demanda de justicia, que va hasta 35 puntos, y atención de audiencias programadas, que va hasta 5 puntos, para un total entre los dos de 40 puntos. Entonces dice que la respuesta efectiva de la demanda de justicia dice que se obtiene o se efectúa sobre el rendimiento de los funcionarios durante el periodo a evaluar a partir del regreso y la carga en comparación con sus pares, es decir, los despachos de su misma jurisdicción, especialidad o sección y nivel y o categoría. Esto pues lo que se decía siempre es que se comparan entre lo mismo jueces civiles del circuito con jueces civiles del circuito, administrativos con administrativos, para establecer este factor. Entonces, ¿qué compone la carga? La carga está compuesta, que es una de las variables de su factor, con el inventario que se tiene en el despacho al iniciar el periodo, los procesos que han sido reactivados durante el periodo, los procesos que son ingresados durante el periodo por repartos, por reingresos o por cualquier otra circunstancia, los procesos que deben ser tramitados por el mismo despacho por disposición legal, los incidentes de desacato en las acciones de tutela que vienen del periodo anterior y las recibidas durante el periodo. Como pueden ver, este es un aspecto nuevo que se tuvo en cuenta ante pues, los clamores de varios funcionarios
debido al cúmulo de desacatos que tienen que tramitar. Para los procesos o para los juzgados administrativos, para los funcionarios que se desempeñan como jueces administrativos, entonces se tendrá también en cuenta las demandas rechazadas por caducidad de la acción en materia contencioso administrativo. Entonces, también se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué no hace parte de la carga? Los procesos o interrumpidos, suspendidos o interrumpidos en los últimos 6 meses, o que por disposición legal van a pasar al archivo. Los procesos inactivos durante los 6 meses, últimos 6 meses por falta de impulso, donde no procede la aprehensión o el desistimiento tácito. Los enviados a otro despacho para descongestión. Los remitidos por competencia o por impedimento y enviados a otros despachos. En primera instancia, las denuncias, demandas y acciones constitucionales que han sido rechazadas o retiradas. Las recibidas durante el último trimestre del periodo tampoco harán parte entonces de la carga. Esto quiere decir que para establecer la carga se tendrá entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del periodo a evaluar. Pero ¿por qué sacan la frontera? Otra vez es que cuando dice la recibidas durante los 3 meses. O sea, las que se reingresan al despacho durante los 3 últimos trimestres, no, de procesos, de todo. Y las acciones constitucionales que estén pendientes de fallo. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de tutela que ya han sido falladas durante esos 3 meses que no se van a hacer tener en cuenta, sí pasan a ser parte de la carga. Absolutamente Doctora, eso resulta Eso yo tuve caprichoso. Entonces volvemos. Solamente vamos a establecer la carga entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del periodo a evaluar. Los últimos 3 meses, todo lo que ingrese por reparto no se va a tener en cuenta. Todo lo que ingrese, a excepción de las acciones de tutela que hayan sido falladas. Si usted falló 20 tutelas durante ese trimestre, esas 20 tutelas van a ser parte de la carga y también del egreso. ¿Sí? Esos 3 meses se cuentan noviembre, octubre, noviembre y diciembre. o sea, lo que ingresa desde el 1 de octubre, lo que ingresa no entraría No entra para establecer la salvo carga. el fallo de tutelas. las Salvo tutelas las falladas. tutelas falladas. En segunda instancia, los recursos del grado jurisdiccional de consultas que hayan sido devueltos, inadmitidos, declarados desiertos y los desistidos. Igual que la fórmula anterior, los recibidos durante los últimos 3 meses del periodo a evaluar y las acciones de tutela que estén pendientes para fallo. Eso es lo que no compone entonces la carga. ¿Qué compone el egreso? Que es la otra variable. El número de procesos en los que profirió sentencia o decisión que resuelve de fondo la instancia. Las conciliaciones extrajudiciales y el auto de aprobación o improbación del acto. La conciliación judicial debidamente aprobada por el juez, el auto que decide los incidentes de desacato en acciones de tutela, en segunda instancia, el auto que decreta la nulidad del proceso y el auto que decide rechazo por caducidad de la acción en materia contenciosa administrativa. ¿Qué no se tendrá en cuenta como egreso? Siga. Entonces, allí también se establece que no hace parte de los egresos, entonces las denuncias, demandas, acciones rechazadas o retiradas. Los procesos para fallo enviados a otros funcionarios por descongestión, los procesos que al final del periodo estén a cargo de otro funcionario en descongestión para el fallo y sustanciación o solo sustanciación, procesos sin sentencia o decisión que resuelva de fondo remitidos por competencia o impedimento a otro despacho y en segunda instancia los procesos cuyos recursos o consultas hayan sido devueltos, desiertos o inadmitidos o en los que se declare el desistimiento recurrente. También allí se dejó entonces que la terminación de procesos por conciliación equivaldrían a 2 egresos
para los juzgados civiles del circuito, familia, promiscuos de familia, promiscuos municipales, juzgados laborales. También se estableció que para los jueces que acumulen varias sentencias con identidad de objeto para ser falladas en una sola sentencia, se le computarán entonces como egresos tantas acciones hayan acumulado. Y en caso contrario de que se establezca de que pudiendo haber acumulado no acumuló, entonces se le tendrá por una sola. Igualmente aplica la misma situación en el evento de los procesos que sean calificados como de complejidad excepcional. También en el artículo 40 se estableció allí que la sala administrativa del Consejo Superior podrá establecer para cada periodo de evaluación diferentes valores, escalas o puntajes por clase de procesos de acuerdo con la complejidad de los diferentes asuntos a cargo de los funcionarios. Tenemos entonces la variable de capacidad máxima de respuesta para establecer ese factor de respuesta efectiva a la demanda de justicia. Y allí se establece entonces que corresponde al cálculo del promedio de los egresos del 10% del total de los despachos de cada jurisdicción, especialidad, excepción y categoría que registren los mayores egresos durante el periodo a evaluar. Entonces, para establecer, se dijo que se iba a tener en cuenta entre el 1 de octubre del penúltimo año y el 30 de septiembre del último año. También se estableció allí que los despachos judiciales que no reporten las estadísticas para establecer esta capacidad máxima de respuesta, se le podría tener en cuenta la capacidad máxima de respuesta establecida para el periodo anterior, aumentada hasta un 10% de conformidad con los estudios históricos. Para el primer periodo, a los tribunales administrativos del país que se evalúen por secciones, que tengan secciones y que no reporten las estadísticas, entonces se le tendrá la capacidad máxima de respuesta que se ha definido para los demás tribunales administrativos del país. También se estableció que esta capacidad máxima de respuesta se aplicaría de manera proporcional en este subfactor cuando en los despachos de la misma especialidad y categoría exista diferencia en las plantas del personal. Así entonces, ¿cómo se establece el cálculo de la respuesta efectiva a la demanda de justicia? Cuando el egreso es igual o superior a la capacidad máxima de respuesta, entonces directamente en este factor se tienen 35 puntos. Cuando en el evento en que la carga es superior a la capacidad máxima de respuesta, entonces se tiene en cuenta la capacidad máxima de respuesta y la fórmula es egreso sobre capacidad máxima de respuesta por 35. Perdón, ¿por qué no ponemos un ejemplo gráfico? Entonces, aquí en el evento, por decir, el despacho tiene unos egresos o una carga, en este segundo caso, de 2.000 procesos. La capacidad máxima de respuesta ha sido definida en 1.455, entonces le tenemos en cuenta 1.455 como quiera, que esto se ha establecido como un techo, no como una meta. Solamente se aplica para aquellos despachos que superan esa demanda de justicia. No es una meta como nos ha preguntado por varios funcionarios, es que a ellos en el año no tuve sino 300 procesos y yo no alcanzo a llegar. No, a ellos no, a ellos entonces le vamos a calificar con la carga del despacho. Cuando la carga es inferior o igual a la capacidad máxima de respuesta, entonces le tenemos en cuenta la carga del despacho. Y la fórmula es egreso sobre carga del despacho por 35. Recordemos que se tiene el principio de la favorabilidad, entonces siempre vamos a ver qué es lo más favorable para evaluar al funcionario, la carga del despacho o la capacidad máxima de respuesta. El otro subfactor, que es atención de audiencias programadas, entonces se califican las audiencias programadas frente a las audiencias atendidas. En estas audiencias atendidas se tendrán en cuenta
se incluirán aquellas audiencias que, siendo programadas por el servidor, no fueron realizadas por causas ajenas al despacho o por causas del despacho, pero con una justificación atendible. Entonces, tenemos que en el evento en que programó 100 audiencias y realizó 100 audiencias, pues de inmediato tiene 5 puntos en ese subfactor. En el evento en que sean diferentes, entonces tenemos el número de audiencias efectivamente atendidas sobre el número de audiencias programadas por 5. Y ahí nos da entonces el guarismo que corresponde a este subfactor de atención de audiencias programadas. Y la calificación final se obtiene entonces de sumar el guarismo que nos dio en respuesta efectiva a la demanda de justicia más atención de audiencias programadas, y así entonces tenemos la calificación de este factor de eficiencia o rendimiento para los orales. Lo de la organización del trabajo, que es importante. Este sería entonces la parte general, cómo se calificarían a los servidores, y dado el tiempo, entonces también tenemos que en el evento en que el despacho todavía esté en escrituralidad, se califica entonces sobre el subfactor de respuesta efectiva a la demanda de justicia. Entonces quedaría la misma fórmula, pero ya no por 35, sino por 40 puntos. Y así entonces para cada especialidad se tiene que hacer esa organización del trabajo. Entonces, en la organización del trabajo, este fue el cambio total de lo que se traía con el 1392, y ahora entonces dice que se va a realizar 16 procesos, cada uno corresponde a un punto donde se evaluará el cumplimiento de términos y constancia del motivo de incumplimiento, se dejará constancia de los procesos donde se haya perdido competencia, se registra la radicación, el proceso, el nombre de las partes, sujetos, todo lo que identifique el proceso, la fecha de las providencias de las audiencias programadas y efectuadas, las actuaciones y términos procesales transcurridos desde la radicación del proceso hasta el agotamiento de cada una de las etapas. También se deja constancia de los informes secretariales, comunicaciones, correos electrónicos y demás actos procesales que permitan verificar los datos consignados en el formulario. Como ya les decía, esa visita la realiza las salas administrativas seccionales a los jueces y por delegación a los magistrados. Eso es todo entonces en cuanto al factor de visita de organización del trabajo. Se ha establecido igualmente que esta visita no implica que, como quiera que se revisan los procesos cuyas radicaciones se encuentren las más antiguas en el despacho, se les cuente de una vez el punto al funcionario. Se tiene que mirar que la etapa en la que se encuentre el proceso sea de aquellas que le corresponda adelantar al funcionario, porque si la etapa del proceso está en notificaciones, pues no se le puede cargar al servidor ese término para descontarle el punto o la proporción a que corresponda.